Pues bienvenidos una vez más a Cine Entre Amigos. Hoy estamos con el amigo aquí, Bruno. Hola, ¿qué cambio de fondo por primera vez? Conectados los dos desde Bilbao, cada uno a nuestras respectivas casitas. Y Además, cerquita, más o menos. además cerquita casi nos podemos tocar. Si saco la mano, mira, si me saco la mano por aquí, sale por ahí. Vale. Bueno, pues antes de ir al vídeo sobre motín a bordo, creo que Bruno quiere decir un par de cositas. Sí, que hay que hacer un pequeño fe de ratas, porque el anterior vídeo hice un patinazo muy gordo, que fue decir que Harpo Marx había llegado a trabajar con Mel Brooks, que no es verdad. Que resulta que Harpo Marx, la última aparición que hizo fue en una película que se llama La historia de la humanidad, que se parece un poco a la de Mel Brooks, que es La loca historia del mundo, pero que no tiene nada que ver porque se llevan casi 30 años. Entonces, fue un patinazo muy gordo, pero como somos sentimientos y tenemos seres humanos, podemos rectificar, así que era para aclarar ese concepto. De acuerdo. Yo también tengo... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? No, nada, nada. Yo también tengo una fe de rata. En el vídeo de la gran evasión dije que Charles Bronson por aquella época no era muy popular y después mi amigo Javi me obligó a documentarme mejor y sí, por aquella época tenía ya alguna popularidad de Charles Bronson en secundario, pero en secundarios importantes, en películas de vaqueros e indios, pues ahí estaba. Y bueno, pero no es cierto que Charles Bronson no lo conociese ni Blas, como dije el otro día. No es verdad. Así que Charles Bronson, allá donde estés, perdóname. Por lo demás, Ahora ya, expirados los pecados. expirado los pecados, vamos a cazar pescados, o mejor dicho, árboles del pan, porque vamos a hablar de motín a bordo. Que pone rebelión a bordo, que eso es fácil liarse porque ha Rebelión habido a muchas bordo, es verdad, adaptaciones. me hago líos. Pero que yo Es que ha siempre, habido muchas adaptaciones y el título original sigue siendo Motín en el Bounty, ¿no? Esta película también. yo para los amigos siempre Motín llamo on the Bounty. de Motinho de Bounty, aunque yo para los amigos siempre digo, voy a ver la de la Bounty. Y es esta, obviamente. ¿A qué quiere decir Bruno? Pues buenamente, como él ha dicho, hay varias versiones de la película, de la historia basada en los hechos reales del motín de la Bounty a finales del siglo XVIII, y es una historia muy, muy apasionante, muy, muy interesante. Y sobre todo, todas esas versiones, pues creo que siempre han tratado de trasladar la mayor cantidad de hechos reales a la película, al cine. Empezaríamos por una versión muda del año 16, australiana. Luego tenemos una versión del año 33, también australiana, con Errol Flynn. Luego llegaría la del 35, que es la otra gran popular, ganadora del Oscar a la mejor película, en la que están La otra canónica también. Clark Gable y Charles Lawton, y bueno, también de la Metro Goldwyn Mayer. Luego estaría la del año 1962, que es la que vamos a hablar hoy, famosa con Marlon Brando y Trevor Howard. Habría una versión en el año 84 que también tendría cierta popularidad, sobre todo porque estaba Mel Gibson, que era una estrella una estrella emergente por aquella época, y Anthony Hopkins, en la que, bueno, tengo algún datito que puede ser interesante más adelante ya en el vídeo. Menudo pegote. Pero ¿por qué elegimos la de 1962, la de Lewis Milestone? Pues porque es nuestra favorita. Básicamente. Básicamente es una de esas películas que yo al menos he crecido con ella durante años. Esa película que a veces te costaba llegar al principio porque había empezado, pero conectabas y sabías que tenías, pues que son 3 horas de película. Y llegó ya una edad en la que ya había que verla entera, y es una película de aventuras épicas, espectacular, soberbia y además muy divertida, muy entretenida y muy emocionante.
y sin Yo es una desmerecer película de que la la conocí visión. por... ¿Sí? Es una película que la conocí por ti, precisamente, y la he ido viendo a lo largo desde que me la descubriste tú, más o menos cada año, cada poco años, en el intervalo de un año más o menos me la vuelvo a ver y la sigo disfrutando. Es más, la última vez que me la vi fue el verano del año pasado, así que ha sido un poco de vu volverla a ver ahora, porque ahora justo está empezando todo el verano y todo el calor, y además es una película muy aventurera, muy dinámica, muy divertida. Además va de calores, vamos, más. Una de las cosas que siempre digo es que hay una parte de Motín a bordo que hay que verlo siempre con un vaso de agua, porque si no lo vas a pasar muy mal. Te consigue poner muy nervioso con el tema del sudor y con el agua y el calor. Bueno, en nuestro caso, lo que vamos a intentar sobre todo es no hablar, ceñirnos a la película y no hablar de competencias con la versión la versión antigua de 1935. Son cosas diferentes, pero también igualmente la versión del 35, si la queréis revisar, es una película que es extraordinaria, con muchísima fuerza. Obviamente para los muy cinéfilos de pro es la buena, pero yo, como aquí soy muy subjetivo, es imposible que yo jamás llegue a esa conclusión. Marlon Brando, Tahití, Hiti Hiti, Trevor Howard y Richard Harris dándole la matraca durante todo el viaje para que se amotine el otro, es pura delicia. El mar más azul que he visto en el cine, el barco más bonito que he visto y las secuencias más interesantes Con que una banda sonora que te Salorama. hace que la disfrutes el triple. Es una maravilla banda sonora. No la recordaba hasta que no me... Fíjate que normalmente en este tipo de películas que suelen tener una obertura, que era una cosa pues del cine antiguo, cuando quería ser como ibas a un espectáculo, como si fuera una cosa... Ibas a un evento, más que a ver una película, normalmente pues la sueles pasar porque hoy en día pues no tiene mucho sentido verse la abertura, no sé que quieras oír la música. Y hoy me la he dejado y la verdad es que la banda sonora es una maravilla y no la recordaba tan buena. Y yo creo que es una de las cosas que más epicidad y más vivacidad le da a la película. La banda sonora es en concreto de Branislaw Kepper y este hombre, Branislaw Kepper, ganó el Oscar por Lili y aunque no se prodigó muchas películas, estuvo en Los Hermanos Karamazov, en La Humanidad en Peligro, Las Aventuras de Quentin Durward y pero en la película aquí la verdad es que es increíble. Los temas, la Es una ambientación, pasada. simplemente la partida de la Bounty del puerto, Sí, con esa ese música momento extraordinaria, es... con esos planos que van por debajo del barco, yo creo que eso se copiaría después hasta en Star Trek. Star Trek tiene, algunas de las películas tiene hasta secuencias que está copiando plano a plano la partida del Enterprise de la base estelar con una música muy, muy parecida, muy de barcos, música de barcos. Es Luego, que es un momento muy, muy importante, sobre todo en películas de barcos, que es la partida de un barco, que es como el arranque de la aventura, es como el punto que te va a servir para decir, empieza ahora lo bueno, ahora ya empieza la aventura de verdad. Entonces, no sé en qué momento o cuáles serían las primeras películas que le harían tanto hincapié a eso, pero aquí en Rebelión a Bordo, la salida del barco desde Bristol es muy emblemática y es muy emocionante. hombre, yo creo que hay que partir al cine de los años 30 también. Hay que partir no solo a las películas a la primera versión de Rebelión a Bordo, sino a lo mejor también películas también, como hemos mencionado, de Michael Curtis, de aventuras con Errol Flynn, que con esa epicidad un poco más rapidita, porque aquí Sí, estamos en la época benuriana, espartaquiana, en la de todo tiene época muy no sé, Cecil B. DeMillica, donde todo es más toma, y mastodóntico. sin embargo, la Rebelión a Bordo tampoco es una película que se te haga en ese sentido, pues de este estilo de super, hiper, mega producciones, que todo tiene que ser súper pomposo, súper cargado, súper grande. Es más, porque Rebelión a Bordo, como es una película de barcos, y es una cosa que tiene mucho las películas de gente en barcos, en tanques, en submarinos, se hacen muy domésticas, a pesar de estar grabando en un cinemascope tremendo, de ver unos exteriores del copón y de ver muchísima gente. La mayor parte de la acción pasa en el barco y al final tiene ese toque casi doméstico. Sí, es cierto, tenemos una situación que en algunos sentidos se va a volver clásica en las películas de motines, en barcos, donde tenemos ese microcosmos, ese micromundo que sucede en alta mar
y no, y digamos que siempre es muy interesante porque sabemos que ahí todos tienen que convivir a la fuerza y no hay salida. O sea, Vale, entonces el título te lo promete ya, rebelión a bordo, va a haber rebelión. Esto va a acabar a tiros. esto va a acabar muy mal. Y eso, y las fricciones entre unos y otros, cómo se va haciendo ese caldo de cultivo hasta que por fin la cosa estalla y, bueno, estalla porque encima el público lo está pidiendo a gritos, ¿no? A mí, antes de seguir, me gustaría mencionar películas que, por ejemplo, eh, películas de barcos, y más de barcos británicos del siglo XVIII, de estas que, como de la época en la que se sucedió lo de la Bounty, cercana, podríamos tener, por ejemplo, una película que se acerca también un poco a los conflictos a bordo entre un despiadado capataz y un protagonista que se llama La Fragata Infernal, Muy famosa también. la de Billy Bat, que ahora, por cierto, se ha hecho un musical, muy intensa, dirigida por Peter Ustinov, esta es inglesa, recogiendo la moda de los motines, que la reflotó, nunca mejor dicho, motín a bordo. Aquí tenemos motín en el Defiant, un poco también parecido, en el que esta vez el segundo de a bordo es el cabrón, por así decirlo, y la persona noble es el capitán, que aquí tenemos a Leguines, Dick Bogart. Y luego, ya no de motines, pero sí el retrato fiel, directo de las películas de aventuras navales que desarrollan en esa época, tenemos pues todo un clásico, que es las aventuras del capitán Horatio Hornblower, con Gregory Peck, en esta colección que además yo conseguí algunas de Piratas y Aventuras en el Mar. Esta más antigua, pero también una recreación increíble de batallas y también de aventuras, que por cierto tiene muchos parentescos con otra gran película en el mar del siglo XVIII, de los barcos de Su Majestad, la Reina, que es la más moderna, La Joya, Master and Commander. No hay motines, pero hay otra cosa. Pero hay ese ambientazo. Esto ya es una película puro lujo y una lástima que no se hiciesen más de eso, sobre esos personajes. Y con esto cierro. La otra gran película de motines para mí es El Motín del Kane, que ya no es los barcos de Su Majestad, es un buque de guerra de la navío de los Estados Unidos, pero aquí tenemos también, en un punto más cómico delirante, El Motín del Kane, una película producida por Stanley Kramer con Humphrey Bogart y que es como, ¿qué pasa cuando crees que tu capitán está loco? Con juicio posterior. Y bueno, y ahora nos centramos en rebelión a bordo. ¿Por dónde disparas? Pues yo disparo por una cosa que estabas diciendo antes de hacer la reseña bibliográfica, que es que sobre todo Rebelión a bordo, a pesar de que todo el mundo recuerda la parte de Tahití, todo el mundo recuerda esas cosas tan maravillosas, la base, por así decirlo, de Rebelión a bordo va a ser la fricción que va a generar el capitán, que es el capitán Blade, creo que se llama. El capitán Blake. Blade. Blake, perdón. Y no tanto Marlon Brando, que al principio no tiene tanto peso y lo va cogiendo según va pasando la cinta, como las circunstancias. Al final te presentan, por así decirlo, un malo que va a generar fricciones y vas a ver cómo esas fricciones van levantando a los personajes. Y el que se levanta por encima de todos es Brando, que como siempre pues tiene un papel arrollador que se come toda la pantalla. A pesar de que al principio le ves como me parece un secundario graciosete, incluso cuando aparece ahí con el traje súper pomposo y las otras dos acompañantes, que esa entrada es legendaria. Y la pipa humeante que aparece así, Sí, y el gorrito de seda. Y el gorro de dormir. Hay que decir una cosa, hablando de Marlon Brando. Primero que él tuvo muchísimo control sobre la película hasta tal punto de que se despidió al primer director y ¿Ah, sí? por roces con Marlon Brando, porque Marlon Brando exigía muchísimas cosas. De hecho, él mismo dijo que haría la película Motín a bordo con la condición que se contase en la película lo que sucedía después del motín.
cosa que no ocurría en la de blanco y negro, en la de Clark Gable y Charles Lawton. Entonces él puso esa condición de que se contase toda la historia de la Bounty, del principio hasta el final. Es verdad Luego, que se queda un poco cojo, porque cuando muere él, dejan de contártelo, te deja muchas incógnitas y el que realmente importa parece que es él. Por eso es un poco tramposillo. no, en ese sentido hay más, hay más. Si uno navega en los extras que vienen aquí en la película, va a encontrar algo que está perfectamente muy bien hecho, que es un prólogo de la película y un epílogo muy interesante que no se llegó a insertar en el montaje de estreno, pero sí se pasó por televisión. Y en el prólogo han pasado unos años después del motín y toda la película, y un barco encuentra la isla donde finalmente acabaron los marineros, los amotinados, y el único que queda vivo, ahí con una tribu salvaje, el único que queda vivo es El jardinero. el agricultor. Bueno, el pinocultor, como se dice, el que se encargaba de Además cuidar es el el árbol que del pan. cuenta la historia ahí. Es el único que queda vivo. Y lo encuentran ahí y porque él cuenta que sabía, al final todos acabaron matándose entre todos. Cosa que es verdad, si exploramos la historia real del motín de la Bounty. Y entonces, a partir de ese principio, este personaje empieza a contar la historia y empieza la película tal cual como la conocemos. Y luego al final hay una resolución, otra vez, porque ese gran paréntesis que es la película, al final acaba con una resolución en el que obviamente le dicen a los militares que le encuentran a este hombre perdido en la isla, dicen, bueno, tú tranquilo, no te va a pasar nada, sigue en la isla, que nadie te va a condenar ni te va a ocurrir nada y ya está. Y hacen una especie de resolución a modo ético, de hablando que a partir de los sucesos de la Bounty, pues se cambiaron los reglamentos un poco de la violencia aplicada en los castigos. ¿Y a dónde me voy yo? Para que no esté todo el rato yo rajando como una bestia. Vuelvo un poco a Marlon Brando, que con ese control que tenía sobre la película, sin embargo, consiguió que la película fuera una producción de estilo clásico, pero mirando también al público juvenil de aquella época, que ya era más chisposo, ¿no? O sea, tenía más ganas de pasárselo bien. O sea, no creo que iba a soportar, por ejemplo, que esto fuera una película tan seria como Ben-Hur. Marlon Brando quería una cosa más chisposa. Y entonces, en toda esa primera parte que tú dices, el personaje Marlon Brando del señor Christian, pues es de chiste, es muy gracioso, pero es que Marlon Brando sabe que en esa parte tiene que ser divertido. Está metiéndole momentos milagrosos todo el rato de ahí está, con cara de chiste despollándose de todo. Para sí luego ser ese personaje. La primera parte, lo que dices. Sí. Claro. Para luego ser ese personaje tan guay. Es decir, que es verdad que la primera parte es mucho más. Creo que vamos un poco desincronizados. A ver. No, va bien. ¿Va bien? Bueno, no muy bien, pero. Yo te oigo. Bueno, pues. ¿Me oyes? Sí, te veo bien. Que lo que decía, que la primera parte sí que es verdad que es mucho más clásica, mucho más una película de barcos con todos esos tejemanejes que hay, es mucho más seria, es casi como va subiendo la escala de tensión, pero el momento en el que llega a Tahití, eso se rompe por completo, explota esa burbuja, que luego la vuelven a inflar a partir del segundo viaje. Pero la parte de Tahití es lo que dices tú, es muchísimo más fresca, mucho más juvenil, mucho más divertida, tiene unas escenas que son súper absurdas. El momento en el que le pide el capitán Blair que se trajine a Hiti por la patria, esa escena es un descojono. Esa parece de una película de comedia. Hombre, ese punto que tiene ese diálogo en el camarote con el capitán y le dice, bueno, pero esto... Pero lo tiene que decir con palabras textuales. Que seduzca a esa mujer de una vez. Y el otro, pues vale, aunque no es lo mismo tener que hacer esto si no es por la patria, ¿eh? O sea, y luego sube arriba y pide Brando, pide Christian un barquito para llegar a tierra otra vez, a la playa, donde le está esperando su amorcito. Y mientras está esperando, está pelando un plátano.
Y eso es Brando, amigos. Eso es Brando que está diciendo, voy a sacar mi platanete. Así tal cual, o sea, no me lo estoy inventando. O sea, si tú lo ves, Es que sí, si no ves la metáfora, es que porras, te la están poniendo como... Y luego cuando se va en el barquito suena la marcha tan, 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 como que va a cumplir su deber ahí. Y eso es lo que quiero decir, que Brando mantiene la parte cómica, de alguna manera, sí. hasta que ya es necesario un giro, un giro. En ese sentido, con Trevor Howard, quien hace de Capitán Bligh, De capitán. malo, por así decirlo, tuvo unos roces con Brando tremendos, ¿no? Porque no soportaba de Brando las irreverencias. Y supongo que irían tirando por ahí, ¿no? Pero un poco diciendo este tío, pero este tío que se cree que es, o sea, ¿qué es esto de pelar el plátano? O sea, Es que es pero verdad que el capitán es el que mantiene todo el rato esa línea que a pesar de que cuando llega la tripulación a Tahití y esa liberación, que para el público también es una liberación, porque tú lo ves, las escenas de Tahití las disfrutas como un bebé. Pero hay una escena en la que se le ve que el capitán se queda a bordo y le dice uno de los oficiales, pero no baje usted a bordo a tierra, no ha pasado ni una noche en tierra. Y dice, no, porque yo no me fío de tal, no sé qué, y es un recordatorio de este amargado va a seguir aquí y este se va a encargar de que toda esa tensión que ha habido en la primera parte va a volver en la segunda parte. Y no te creas que le van a ablandar el corazón. hombre, ahí la posición del Capitán Bligh se sobreentiende. Como en plan, bueno, si yo me voy de parranda con estos tíos, que creo que el Capitán Bligh no se ha ido de parranda en su vida, pues si me voy de parranda, mañana aquí me van a tomar por el pito de un sereno. Y de alguna manera, hay que decir un poco, a mí me encanta Charles Lawton y en la versión original lo que hacen es casi como el demonio, ¿no? El personaje, la versión de Charles Lawton. Y aquí lo que tenemos es el perfecto ejemplo del inglés estirado y hasta cierto punto cruel, que en la Marina o en el ejército de Inglaterra siempre se tenía presente. Hay una película, por ejemplo, que se llama La Colina, de Sidney Lumet, con Sean Connery, en el que tenemos otro de esos personajes que es una especie de capitán que lleva los castigos a la extrema crueldad. Y han debido ser muy famosos lo que es la violencia dentro de los castigos ya en el entorno de Inglaterra, incluso en el entorno estudiantil. A mediados de los años 50, 60, todavía los azotes, los golpes a los alumnos por portarse mal, o sea, A ver, eran está una claro que norma. el ejército y la marina también siempre han sido mundos de una disciplina y de una crueldad tremenda, pero sí que es verdad que desde el muy al inicio de la película ya te dan a entender que el capitán no solo es que sea déspota y cruel y un tanto cabrón porque es capitán, sino también porque él está un poco... Él Sí, juega mucho con la ley según le conviene. Por ejemplo, todo el inicio que demuestran que él es un cabrón porque ha robado los quesos y hace pasar al marinero por el castigo por una cosa que le ha apetecido a él y cualquier oficial hubiera dicho, oye, he metido la mano en los quesos, no le castigues. Y en otro momento en el que los marineros le recuerdan, oye, que las ordenanzas pone que nos tienes que dar raciones enteras y no nos las estás dando. Y si nos castigas por las ordenanzas nos tienes que dar de comer. Y el tío dice, sí, sí, te va a dar de comer, hostias. Que es curioso que demuestran que a pesar de que ahí podría tener su salvación como personaje y decir es un déspota, pero porque tiene que ser un déspota, aquí te van descubriendo que es un déspota porque le viene bien y porque es un cabrón. Entonces, eso hace que aunque no pierda nunca ese estatus de capitán que tiene que mandar y tiene una misión que cumplir con mucha presión encima, no te dejan de decir que en el fondo tiene algo de cabrón y es algo de cabrón. Y eso hace que le cojas mucho gusto al odiarle. obviamente es un cabrón el tío porque dice que se rige por el libro de ordenanzas, pero en realidad lo utiliza a su modo y manera
para no desarrollar la parte que es muy importante en un barco, que es la humanidad, y tratar de que todos se sientan compañeros en un barco y no yo estoy arriba y si no haces lo que yo te digo como yo quiero, pues te mato. Y de alguna manera utiliza la muerte para poder justificar su forma de controlar a los demás, a través del miedo, a través de... Incluso hay un punto de acoso, ¿no? También tiene un punto de acoso buscando todo el rato la manera en el que puede castigar a alguien. No, no acepta ni un mínimo. Incluso al oficial que le manda arriba, al palo mayor arriba, se ríe de él, encima ni siquiera le fuerza a decir, oye, cuéntame el chiste, ¿por qué te estás riendo? Y es un castigo súper cruel, súper vengativo. Yo creo que sí que es uno de los personajes más odiosos que yo he visto en películas de esa época. Que encima te los puedes creer. Es lo que dices tú, no he visto la versión de Charlton, pero no es nada caricaturesco, te lo crees perfectamente. Y además el cabrón aguanta con su chulería todo el rato. Incluso cuando le vencen y ya le van a echar al bote de remos, el tío sigue siendo un chulo de puta madre. Incluso cuando está en el bote de remos dice, no vamos a Tafoa, vamos a no sé dónde, porque hay que llegar antes y acusarle, que es cuando en una parodia que hicieron en Los Simpsons, sacaban esa misma escena y lo echaban del bote. Las ganas dicen, es que ojalá cuando no mire le tiren del bote y le dejen ahí morir por puta. Que eso es verdad que el tío les llevó, esa promesa la cumplió. Leí en su momento que el tío les hizo dar todo ese puto rodeo para llegar antes y sí que es verdad que consiguió que llegaran todos sanos y salvos. Una única lanza que hay que romper en su favor. Bueno, sí, y si os interesa como el dato de qué pasó con el verdadero Capitán Bligh, pues durante un tiempo se creerían los embustes que él hizo al almirantazgo y más o menos no hubo ningún cargo sobre él, ni siquiera una amonestación, pero según se fueron conociendo declaraciones de los amotinados que llegaron a vivir para contarlo, pues se fue desprestigiando a este Capitán Bligh. Pero ostras, tuvo una vida bastante completita. Llegó a ser incluso gobernador de Gales del Sur. Madre mía. Sí, sí. O sea, que más o menos se ve que sería una persona de pudiente o que tendría conexiones y digamos que le dieron títulos, le dieron cosas y lo fueron colocando, recolocando, le dieron más barcos para capitanear. Pero... Una de las cosas que cabe señalar, que no sé si en otras versiones lo han tenido en cuenta, pero cuando le dieron de verdad a este capitán la Bounty, tampoco era un tío muy mayor, creo que tenía 30 y pocos años, creo, igual me estoy patinando. Pero sí que es verdad que funciona mucho mejor el roce entre ya un tío curtido, más mayor cabrón, y Brando, que es el espíritu juvenil y rebelde, chulo y guaperas. Es como el choque total. Si fueran dos personas jóvenes, no tendría tanto antagonismo, pero está muy bien hecho que son totalmente antagónicos. El uno es un petimetre que no ha dado un palo al agua en su vida y el otro es el típico tío curtido que ha estado en 20.000 movidas y ya pues tiene arrugas. Que solo le han servido para ganarle más. Es que ahí está el personaje, lo que he dicho, que Marlon Brando toma en posición de héroe juvenil en esta película. Claro, eso es. Y ahí tenemos la figura autoritaria más castigadora, una especie de padre que cree ser Dios en ese barco. Y sí, tenemos a Brando, que es justamente todo lo contrario. Y que casi su pensamiento se acerca, o sus deseos se acercan mucho más a los de los marineros que hay en el barco. En una escena que a mí me encanta, por ejemplo, porque además, preciosa además, es cuando están buscando árbol del pan y de repente ven los marineros principales, ven esa cadenita de mujeres en el agua pescando, ahí todas deseosas de confraternizar con ellos y se quedan como así como así como deseo, así como ¡oh! Yo quiero ir. Y el señor Christian, que es Brando, dice, pues habrá que ir a ayudarlas, ¿no? Y van como, ¡oh! Y de repente le cortan el rollo. El otro por detrás le pide ayuda, necesito a alguien que me ayude, y se quedan todos como, a ver, que deberías
debería ser Marlon Brando, pero no lo podemos decir, y Marlon Brando sabe y se tiene que aguantar, pero al final ya, a la venga, ya me quedo yo. Pero para Brando estaba preparándose la más guapa. Hiti Hiti. Ah, no, sí, no, Hiti Hiti no, Mamiti. Hiti Hiti es el padre. ¿Cómo es? Mamiti. Eh, sí, Maimiti, Maimiti. Eso es. Maimiti y el padre es Hiti Hiti y el traductor es Minari. Mamiti, que va a tener mucho peso hacia el final de la película, en la parte en la que ya Brando se ha dado cuenta de lo que ha hecho y está totalmente destrozado, que es cuando le pregunta, ¿realmente quieres pasar el resto de tu vida con alguien que ya le da igual todo? Y la otra, por amor o por fidelidad a él, le dice, no, 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 yo no voy a dejar que te hundas porque yo te quiero para mí y no te quiero hundido. Y tiene mucho peso, según va acabando la película, va cogiendo mucha importancia. Es curioso porque no me negarás tú que una vez que sucede el motín, la tensión de la película baja muchísimo. Sí, sí. Pero, sin embargo, todo lo que hay después, toda esa parte resolutiva, es muy importante para entender la síntesis de toda la película. O sea, Eso es. de cómo estos tíos, vale, os habéis amotinado, pero a partir de ahora, ¿qué? ¿Qué va a Eso pasar? es. No fue ninguna victoria ni ningún chollo. Fue más una putada de hemos tomado esta decisión por la bravuconada y ahora hay que apechugar. Bueno, sobre todo la loconada es porque, como diciendo, bueno, eh, es insoportable la situación. Hay un momento en que ya no puede más el personaje de Brando y tiene que tomar una decisión que sabe que le va a condenar de por vida y que les va a condenar a todos de por vida. Pero la cosa, la moraleja también está un poco en que vivas de acuerdo con tu propio sentido de la ética y con tu propio sentido moral, aunque el mundo se te venga abajo. Y luego están las consecuencias de que sucede que son más trágicas, son todavía más trágicas aún que el propio motín, ¿no? Que es que Y que el acaban. motín en realidad se salva en 15 minutos. Realmente es una escena muy importante cuando ya Brando vence al capitán, que tampoco es una victoria total, por lo que sigue después, pero son 15 minutos, una cosa así, y es ese enfrentamiento final cuando le dice lo de tome su bandera, que esa escena es muy emblemática y muy importante, pero realmente no deja de ser como una especie de un escape de gas de la peli, no... Es como, y esto es todo el motín, no va a haber tiroteos ni No, peleas, es en un momento. no se necesita, porque tampoco se trata de contar allí ¡uy! Uno que se cuelga de una liana y uno que hace explotar la Santa Bárbara, porque Heroicas y maravillamos y aventureras, pues le hubieran pedido un motín que hubiera durado 2 horas de peleas, de tal, y vienen por aquí, tal, se descuelgan, tal, pero no, no, es lo que decimos, que en un cuarto de hora, con 4 puñetazos, se acabó todo. Toma motín. hombre, la película trata de ser lo más fiel a la realidad que sucedió, ¿eh? Por eso, por eso. Entonces, está muy bien hecho en ese sentido, porque te lo crees. Y dices, es que realmente sería así, ¿no? Si tenemos que compararla con la realidad, a lo mejor, por ejemplo, hay alguna cosa que se han saltado que del motín en la vida, en la historia real, deberían hacer una escala en Tenerife y luego algunos nombres que bailan y los cambian dentro de la propia película, Bueno, sí, tampoco. pero tal cual como cuenta en la película, en la vida real también encontraron la isla donde acabaron los amotinados y solo quedaba uno vivo. O sea, tal cual como es en la película. Sí que es verdad Y que hubiera quedado más moralista con esos dos añadidos, pero hubiera quedado más redonda igual. Yo creo que sí que se escapa un poco, porque el momento en el que muera Brando acaba la película queda un poco egocéntrico por su parte, pero sí que es verdad que con ese añadido hubiera cambiado la cosa. Porque te quedas un poco como, ¿qué hubiera pasado? Quiero decir, yo, ¿cómo decirlo? Me pasa eso con está las bien porque ediciones especiales de las pelis, Bruno. Y ya, luego, ¿sabes? ¿Hubiera caído mejor? ¿Hubiera sido peor? ¿Puede superar algo el final que es apoteósico de él se muere y ella lo abraza y ese plano que va hacia la Bounty quemándose? ¿Hace falta más explicaciones? Es ya. posible, yo creo que dijeron, además que le sale una película de 3 horas y hablamos de dos escenas, que es el prólogo y el epílogo, que juntas llegan al cuarto de hora. ¿Me entiendes? Es que es como, toma metraje.
Yo por mi parte entiendo que si ponen la voz en off del tío que está contando la historia y que es el tío que van a encontrar en la isla, pues uno subconscientemente ya va entendiendo que, bueno, nos lo está contando un tío que sobrevivió y ya está. Que como pasaría con Moby Dick, que está contada desde el punto de vista de Ismael, toda la historia. Otra, por cierto, del mar, aventuras y el personaje de... Más adaptaciones que la Biblia, Moby Dick. Y que también con ese Capitán Acaf que tiene un sentido de lo que es lo bueno y lo malo muy personal. Tiene muchas similitudes Moby Dick con Rebelión a Bordo. No sé si estaría inspirado Moby Dick en cierto punto en Rebelión a Bordo, pero tiene muchas similitudes con ese capitán despótico que es el que les lleva al fracaso total y a la muerte. Pero sí que es verdad que en Rebelión a Bordo el capitán es el grano en el culo de todos. Es que es verdad que nunca consigue triunfar, solo consigue triunfar porque tiene la fuerza. Pero Moby Dick va por otros lados porque es como al final todos se acaban contagiando de su locura. Pero en esta es la piedra que no se puede quitar, el puto estorbo en el camino, que nos queremos librar de él, y eso hace que sea mucho más tenso. Porque no es que todo se está yendo a la mierda, sino de decir, a ver cuándo es nuestro momento para quitarlo de en medio. Es que Rebelión a Bordo es una historia sobre la ética. Y Moby Dick es una historia más cercana a la filosofía y a la psicología. No es una historia moral, ni mucho menos. Pero está de por medio la moralidad del hombre, la mujer, lo que pasa es que en Moby Dick apenas hay mujeres, por eso digo del hombre, pero va incluido de los seres humanos. Pero en el caso de Rebelión a Bordo en concreto, creo que es la película que retrata muy bien las condiciones humanas también en estas situaciones y cómo estos personajes que sobreviven al motín y que han sido los amotinados, cómo también ese golpe de anarquía no lo consiguen controlar y acaban utilizando ese método todo el rato para poder salirse con la suya. La batería, no tampo nada. Sí, y es curioso porque además hace mucho hincapié, sobre todo también al final, que no es que fueran cualquier gente, que fueran unas personas cualquiera, sino que dan a entender como que estaban elegidos con cuidado, de que eran buenos marineros, gente destacada y tal, y cómo de golpe se convierten en anárquicos amotinados que se les pasa todo por el forro de los cojones. Hay un par de escenas que están muy felices, pero dices, uy, qué mal va a acabar esto, cuando están tranquilos, felices en el barco lleno de fruta y están sirviéndose el ron ahí, y uno para los oficiales y otro para mí. Y dices, uy, qué mal va a acabar esto. Y ahí ya te estás dando cuenta de que a esta gente ya no le puedes volver a pedir disciplina ni orden ninguno. Sí, eso me recuerda un poco cuando en el colegio había huelga y estábamos tirados por el suelo haciendo el minga y sabíamos que algo no estaba bien. ¿Verdad? Y que no estábamos haciendo bien algo, que deberíamos estar haciendo nuestros deberes y no lanzando tizas al aire. O sea, los pequeños motines de colegio, ¿no? O sea, pero bueno, a mí me gustaría hablar primero, bueno, hablar de algunos de los actores que pueblan este barco. Hemos hablado poco de los uno para... Es una película tan coral como La Gran Evasión, en el que todo el mundo tiene su momento de gloria. En esta sí que es verdad que hay personajes y personajes muy secundarios, que aunque están ahí y siguen siendo parte de la historia, nunca van a tener tanto peso ni como el capitán, ni como Marlon Brando, ni como el resto de oficiales, o como incluso ni siquiera el jardinero tiene peso durante la historia. Hace su aparición al principio, te queda muy claro quién es, pero el resto de la película está muy ausente. Bueno, el jardinero es el que cuenta la historia. Claro, cuenta la historia. Realmente al final no tiene mucha más relevancia que, hola, soy el que viene a ser el testigo. Bueno, a ver, resulta que en estas películas pues también pues es lo que hay. Y que todos tienen, hay muchos marineros que tienen parecido perfil, o sea, Richard Harris, sí, que sería la tercera columna que sustenta la película, digamos que por boca de Richard Harris hablan todos los amotinados de marineros, ¿no? Pero luego está este actor Hugh Griffith,
que es Richard Harris, perdón, es el marinero agitador. Sí, eso es. Richard Harris es el que está detrás todo el rato diciéndole, señor Christian, va un muerto, señor Christian, va dos muertos, señor Christian, va tres muertos. Y es un poco el agitador, sí, podría llamarse el que está pinchando también a Fletcher para que haga algo, ¿no? Que es lo que él quiere hacer, que es que haya un motín. Y también es el que luego al final, por su culpa, se prenden fuego a la Bounty para no regresar a Inglaterra. Y en el personaje de Richard Harris está también lo que es la moraleja de la película, ¿no? Que habían acabado ellos con un perfil muy cercano al Capitán Bligh, en el fondo, ¿no? O sea, yo decido por los demás qué es lo que está bien y lo que está mal. Así que, por el bien de todos, prendo fuego a la Bounty para volver a Inglaterra. Y el otro, y ahí tumbado. Le dan un toque al inicio de la película que se lo da el timonel, que es otro personaje también muy recurrente, que es muy pintoresco, con las barbas blancas y las cejotas, que le dice, ten cuidado, no llenes el barco de rencillas, que si no, no habrá sitio para ti, que es una frase muy buena Sí, y que se va viendo a lo largo de la película. Y él le contesta, hagamos un trato, no me sermonees y yo no te sermonearé. Es un buen trato, pero tienes tú las de perder. Es verdad. Pero hablaba, por ejemplo, en ese grupito, que hay un grupito chiquitín al final de marineros que están con Richard Harris, ahí está Hugh Griffith, que es el de los ojos de un poco de besugo, que hace de Smith, que dice una frase muy bonita a Brando cuando ya se han abotinado, le dice, usted es un hombre bueno, yo sé que Dios le va a proteger en todo esto, porque una persona que da tanto por esto no puede acabar mal. Pues no, pues vaya, no acertó, pero este hombre, si queréis ver en otra película, en Ben-Hur, por la cual ganó un Oscar, Hugh Griffith, es el dueño de los caballos, el árabe, el famoso árabe, el de Antares, mi gran Antares, no sé qué, no sé cuántos, ahí lo tenéis. Y luego tenemos a Gordon Jackson, que es el marinero Edward Birkett, que es otro que tiene un aspecto como muy inglés, uno que es también es de los que se quieren huir en la lanchita, por así decirlo, que este saldría, sí, que sería el protagonista de arriba y abajo. ¿Y qué más? Bueno, pues a los demás ya no tan populares ni conocidos, pero hay un actor que me gustaría hablar que es Duncan Lamont, que tiene unas escenas favoritas mías, que son todos los amotinados, que es el que le da el siroco. Al que bebe agua de mar. Sí, le da siroco y empieza ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡El mar! ¡El mar! ¿Dónde está ella? Empieza una movida súper curiosa ahí, como la carne se quiebra como una tostada. Es terrorífica, pero de verdad te hace gracia. A mí me agobia. Es como, hostia, como siga el barco por aquí, va a acabar muy mal la cosa. A mí me hace mucha gracia. Empieza, ¡uy! ¡Ay! Le da ahí el siroco de locura. ¿Por qué? Porque este tío, este hombre, Don Lamont, en una película de la Hammer de Quatermass and the Pit, también tiene una escena en que le da un siroco porque le han abducido la mente los marcianos y se cree marciano, empieza ¡ah! ¡Ah! ¡Hay marcianos! ¡Hay marcianos! ¡Uh! Y yo me parto la aje porque este actor le cogen para los sirocos. El actor de los sirocos. Y es una cosa mía, algún día te lo demostraré y te vas y a partir de entonces la escena te la voy a cambiar. La de rebelión. Te vas a quitar el mal rollo a la escena. Sí, a mí, hombre, es un punto terrible lo de beber agua de mar, pero me encanta ahí. Mi mujer es mala, mi mujer es mala. Bueno, en realidad soy yo, que tengo un humor muy terrible, muy terrible. Con esos doblajes de la Metro Goldwyn Mayer también característicos. Uy. Por cierto, viéndola, que descojono, hay un fallo de doblaje tremendo que a mí me ha hecho mucha gracia, que está Marlon Brando cuando intenta convencer al oficial joven de que no se preocupe por todo, y dice, vamos a jugar al ajedrez, coge usted las blancas que se quedará más tranquilo, y coge y se gira el tablero y se pone a él las blancas. Es como, dime que es una cosa del doblaje, que no es tan fucker decir, coge usted las blancas y se las pone él. Era pendiente de verla en inglés, pero cuando la he vuelto a ver ha sido como, ¿eh? Sí, creo que tú me dijiste eso. Sí, en su momento, lo del ajedrez.
Digo, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, de esta película, si nos ponemos en plan datos, deciros que para Marlon Brando fue un antes y un después en ese momento, pero no fue un después bueno, fue un después malo porque se prodigó muchísimo su supuesta mala actitud de cara a Hollywood, de cara a las productoras que tuvo durante el rodaje, que tuvo un punto despótico muy grande y luego sucedió una cosa, que si se hubiera eso reflejado en un gran éxito de taquilla, pero fue una taquilla moderada, Sí, lo cual se entiende como un fracaso para una película tan cara que fue. tenía que petarlo. Exactamente, nominada a 9 Oscars o por ahí de la Academia, pero no ganó ni uno porque fue el año de Lawrence de Arabia. Luego, ¿qué puedo decir? En plan, datos. Hay muy en el estilo de Marlon Brando de intentar querer llevar la interpretación lo más lejos posible, y eso se nota porque el tío, para mí, me parece increíble en la película, cuando se está muriendo en la playa, en esa playa de la isla, y están todos alrededor, mandó poner debajo suyo, debajo de la manta, barras de hielo, barras así de hielo, una cama de barras de hielo debajo suyo, para que temblase y para que fuera realista el efecto de My Mitty, me estoy muriendo. Y claro, ¿Sabemos qué pasó con Maimiti? ¿Ella era actriz, siguió luego su carrera o solo se, porque se viendo los casó con My créditos, Mitty. nombres que entiendes que serían la gente que hace de polinesios, de haitianos, pero ella fue conocida, ¿verdad? Más que nada, Tarita Teripía fue conocida porque se enamoró de verdad de Marlon Brando y se casaron. Con ella se casó, ¿verdad? Es que me Sí, quedaba esa sí. idea y sé que a partir de ese punto, que se casó sé que se había casado con una actriz, no sabía que había sido con ella, y que a partir de ese punto empezó con un rollo activista muy raro, empezó a cambiar mucho y le dio mucho la espalda a Hollywood, que fue luego cuando más adelante mandó a, no sé si sería ella o a quién, a recoger el Oscar cagándose en Hollywood, diciendo, iros a tomar por saco. Hombre, contando la historia un poco con más lujo de detalles, mandó a recoger el Oscar al mejor actor por El Padrino, mandó a una chica que se vistió de india, que no era una india ni mucho menos, pero se vistió de india, Nada. y nada, una chica sin más para decir que Brando no aceptaba el Oscar porque estaba en contra del trato que Hollywood había hecho a los indios en las películas. Claro, eso se dio cuenta ese día, Brando. Esto locura Brando. Que fíjate que acabó en una isla, de verdad. Sí. Y como dicen en Los Simpson, comiendo hamburguesas. Pobre Brando. Hay una película poco conocida de él, que a mí me recuerda mucho a Rebelión a Bordo, pero desde el punto de vista, a mí me gusta verlo, que sé que no tiene nada que ver, pero en mi interior, en mis ideas mentales, me gusta verlo como qué hubiera pasado con el personaje de señor Richard Richard, si no es Richard, perdón, Cristian, Christian, perdón, uy, si hubiera degenerado y si hubiera desencantado, que es Queimada, que no sé si la has visto. ¿no? Pues Queimada es muy buena película y él hace de un diplomático inglés que lo mandan a una isla portuguesa para agitar una revolución para que se independicen de Portugal. Y es el típico cínico ya quemado de todo, totalmente harto de la vida, y lo hace muy bien y se parece un poco, tiene ese toque de alguien que se hubiera desencantado de todo y ya se hubiera hartado. Es un papel muy crepuscular de Brando en el sentido de la época juvenil y alegre, y luego ya a partir de entonces ya empezaría con esos papeles tan densos y eso, de desencantado, de cínico, de quemado de la vida. Y es ahí, para los que quieran ver la época límite del Brando juvenil, del Brando dicharachero y feliz, ahí es un buen punto de inflexión. Sí, Además, también es una película una visión más oscura de Marlon Brando. a pesar de que sigue teniendo ese toque coñero y toque un poco picarillo. En el punto coñero, en esta película, yo me lo paso genial con las escenas de la isla, sobre todo con la llegada de Hiti Hiti, que llega ahí con un séquito impresionante, la música hasta arriba, y luego se baja un tío con un traje de plumas
de pavo real ahí. Empieza a decir cosas ahí y, y le traduce el otro y empieza la conversación de besugos de queremos el árbol del pan y le dan el mapa, el dibujo de un árbol del pan y mira así como el tío, el jiti jiti. ¡Uru! ¡Uru! Es como diciendo, ¿queréis árbol del pan? ¿Habéis venido aquí? Es como si nos vienen aquí y desde el otro lado del mundo va a pedir chacolí, a lo mejor. ¿Queréis un chacolí? ¿Queréis árbol del pan? El chacolí está bueno, es como si vinieran a pedir, yo que sé, algarrobas. Sería como, pero esto qué... Bueno, pero árbol del pan es una cosa importante también. Es una Bueno, para cosa que ellos no parece alimenta. que... Pero bueno. Y les regalan un espejito ahí, en un espejito ahí. Y todo el pueblo se despolla con él, porque si el jefe se despolla, todo el pueblo ha de despollarse y todos. Y el Trevor Howard en plan como. Es verdad que está... Es verdad que esa parte es muy... Tiene un punto además un poco hippie feliz, que es muy divertido, pero es gracioso de lo idealizado que está, de que les vienen a traer los collares y tal, pero no sé cómo de realista sería, pero es muy divertido lo exageradamente idealizado que está. Hombre, ahí. Estamos ahí todos felices, y los niños les traen fruta, tal, y está muy bien hecho porque es el súper contrapunto con el resto de la peli. Hombre, a ver. Si quieres una versión más realista, de aspecto más realista, pues a lo mejor tendríamos que irnos incluso a Aguirre y la cólera de Dios, películas así, o 1492, pero hay que decir que el siglo XV no es lo mismo que el siglo XVIII, obviamente. Y obviamente, esto es muy hollywoodiense, es lo que quieres decir, ¿no? Sí, es muy hollywoodiense, pero está Pero muy bien hecho por eso. es que es así. ¿No? Es como pedirle a Disney cuando hace películas como Anastasia que sean reales, ¿no? Pero esta película lo que es muy colorista, eso sí, pero es que lo bonito es eso de esta película. Es muy colorista y tenemos ese paraíso donde están todos los marineros encantados porque se pueden pasar por la piedra y zumbar a cualquiera de las chicas y ya están encantadas. O sea, eso lo deja muy... A pesar de que tiene muchos chistes sexuales en esa parte, no hacen demasiado hincapié en ello. Hombre, es que también estamos hablando de la película del 62 que se quiere que la vea todo el mundo. Pero el capitán da como dos o tres brochadas en plan, podéis hacer lo que queráis, pero no pongáis en peligro esto. Además, la voz en off como explica, porque claro, para estas nativas los ingleses eran seres hermosos, a pesar de lo irregulares que fueran sus facciones. Y claro, y ves al Hugh Griffith de los ojos de besugo ahí. Eso es sentido del humor inglés, por así decirlo. Con palabras muy bonitas, pero ves a unos tíos que... Es que hay un momento, el Hugh Griffith, el de los ojos de besugo, cuando se mete en el agua para estar con las chicas, que coge ahí como si le hubieran dado una muñeca de Berjusa, ahí como... Y la otra... O sea, es que no necesitas más para saber lo que va a pasar. O sea, que vaya por cuadrilla de salidos, los pobres. Y llevan ahí medio año en un barco. ¿Eh? Y llevan ahí medio año en un barco encerrados y que ahora han dicho Y ala, a coger mangos y a darle al mango. a pescar. Ya sé, Con tu permiso vamos a ir sí, poniéndole ya el brochillo final. sí, yo quería mencionar una escena que es espectacular, la del paso del Cabo de Hornos. Que sí, Es que impresionante. Nada, para mí no tiene nada que envidiar a lo que se puede hacer ahora, y podía coger la película de Master and Commander también, que tiene unas escenas increíbles, de tormenta y del mar, pero la secuencia del Cabo de Hornos es impecable, impecable. Y bueno, por lo demás, si querías destacar tu escena favorita... es uno de los momentos álgidos de la crueldad del capitán, cuando no quiere perder ni un segundo de avance y eso hace que se carguen que muera uno de los marineros. Y además le da igual. Y no pierden el barco de churro. Sí. Pues para mí escena favorita, yo creo, la del Cabo de Hornos, la verdad es que es una cosa emblemática.
pero yo creo que mi escena favorita sería el momento cuando hace subir al oficial joven al mástil por haberse reído de él. Esa escena ya es cuando parece que se va a relajar un poco la cosa, van a estar los marineros como felices, está no sé qué, y están de risa, que parece que ahora vamos a ver el lado humano del capitán, lado humano mis cojones. Esa escena es muy... Y cuando ya una vez baja, Marlon Brando dice, no te puedes mostrar débil, hay que intentar... Mantener el tipo. Ese ya es un momento muy de ruptura, de cuando Brando ya le va a declarar la guerra. Y los 24 latigazos que los ves enteros y te tragan los 24 latigazos. Esa escena es durísima. Hasta que salta la carne y se ve la blancura de los huesos. Pues, hombre, yo por no... Hombre, por no parecer un chorro al aire, no voy a decir que mi momento favorito es el del siroco, del agua salada, pero bueno, la pondría muy cerquita. Pero creo que... Pero creo que no descubro nada nuevo, sigo que la escena favorita mía y la más grande para mí es el momento del motín, el momento en el que Brando le pega una patada Blake al señor Christian y Christian se la devuelve y tú dices como espectador, por fin, por fin, por fin, por fin. 2 horas y media, motín. Y creo que de los momentos más emocionantes para mí, que es otra escena también que no hemos mencionado, que es cuando se prende fuego la Bounty, son unas escenas espectaculares con intentando Brando salvar el sextante. Y por lo general es una película que me lo paso muy bien en muchísimos momentos. Me costaría decir, en esta película es como parecido como me pasa con algunas, que es de grandes momentos, a lo mejor no de grandes escenas, pero ¿por qué? Porque escenas buenas hay a cascoporro, pero hay momentos que se te convierten en tus momentos favoritos y podría ser uno de ellos, junto con la salida del barco, que me parece una gozada, ¿no? O sea, Hollywood en estado puro. Decir, por cierto, como dato también, que construyeron el barco de verdad, un barco de verdad. La Bounty fue construido de cero y que mucho del presupuesto se fue a eso porque construyeron un barco de la misma manera con que se construyó un barco en el siglo XVIII, con las mismas técnicas artesanas, con el mismo tipo de madera, técnicos y bueno, es una película apabullante a nivel visual. Si la habéis visto alguna vez, pues espero que después de este vídeo os entre ganas de volver a verla. Y si no la habéis visto, por favor, corred y buscaos 3 horas en una pantalla maja de televisión, si podéis, y disfrutad porque os lo vais a pasar genial. Pues yo creo que eso sería, ¿no? Nada más que nos queda en el tintero. Bueno, yo creo que no, o sea, yo creo que está bien así. Y nada más, pues habrá que pensar que vemos para la siguiente, ¿no? Pues ahora, fuera de cámaras, hablamos de nuestras cositas. Aquí este hombre y yo. Os queremos agradecer a todos. Echábamos de menos a Bruno, que entre pitos y flautines no hemos podido verle. Desde el Joven Frankenstein, o es que a mí se me hace muy largo la espera. Y está ocupadito. es normal. Ahora estamos saliendo ya de los desconfinamientos y estamos intentando volver un poco a nuestras estructuras habituales. Pero, y es normal, estamos ahora en un momento en 2 islas. Nunca mejor dicho. No sabes si estamos en Inglaterra o en la casa de Hiti Hiti. Pues nada más. Lanzamos un saludo. Hasta luego. Y nos vemos. Hasta luego. Nos vemos.